Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF en esta serie de filosofía judía y filósofos judíos con Ezequiel Antebisaka, mejor conocido en Twitter como Mered Akadosh. ¿Cómo estamos? Todo bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, y estamos en el segundo de los episodios de esta serie. Hablamos hace unas semanas atrás de Filón de Alejandría y lo situamos en el siglo primero de la era común, fines del siglo primero antes de la era común, comienzos de nuestra era, en una integración de la filosofía griega con el pensamiento judío, con la Torá, en la idea de la alegoría. Y hablamos sobre la pregunta central ahí que vos propusiste esa vez, tuvo que ver con qué hace que un filósofo sea judío. Y ahora vamos a saltarnos varios siglos, 7 siglos, para, ¿siete más o menos? Sí, más o menos, estamos hablando entre el 882 y el 942. No, Que más vivió todavía, casi Luis nueve Agado, un siglos. poquito más, Vamos a sí. saltearnos, que también es la pregunta por qué nos tenemos que saltear 9 siglos para hablar del próximo filósofo judío, que es Sadia Gaón. Y la pregunta y la idea que tenés para conducir el día de hoy, ¿cuál es? Lo que hablamos fue plantear, así como muchas veces hablamos de valores judeo-cristianos, o una síntesis judeo-cristiana en el mundo occidental en la modernidad, acá la idea es mostrar cómo en la época de Rabí Sadia Gaón y también a lo largo de prácticamente toda la Edad Media, va a haber una síntesis judeo-islámica, o sea que podemos hablar de valores judeo-musulmanes en ese contexto. Maravilloso. Entonces, vamos a Sadia Gaón. Y acá yo simplemente saqué de la biblioteca uno de los. Para mí, leí dos cosas de Sadia Gaón. En el seminario rabínico tuvimos clases sobre Sefer Emunot Bedeot, el libro de las doctrinas y las creencias, como su gran obra filosófica que abre una nueva era. Y después, hace unos años, leí de Robert Brody, que es uno de los eh, profesores de la época de los Geonim, de esta época que vamos a hablar, más conocidos de todos. Un resumen muy lindo de la obra y del personaje de Sadia Gaon que lo recomiendo. Y lo interesante es que si bien hoy vamos a hablar de Sadia Gaon como el filósofo, también él lo divide en Sadia Gaon el comentarista bíblico, porque Sadia Gaon también hace una primera traducción. Antes hablamos de la Septuaginta la semana pasada, ahora hablamos de la primera traducción al árabe. Te corrijo, no es la primera traducción, ¿eh? ¿Ah? Ya había otras traducciones, es la traducción más utilizada y diría incluso hasta la oficial, o sea, hasta la modernidad en varios países musulmanes, los judíos van a seguir usando el tafsir, o sea, la traducción de Rivisa Gaón para enseñar en el Ketab, ¿no? En el colegio, como se estudiaba en otros lugares la Torá con Rashi, ellos estudiaban la Torá con la traducción de Rivisa Gaón. Y ya había antes otras traducciones al árabe Sí, 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 de había otros antes, autores. no, quizás no de todo el Tanaj, de hecho, Rivisa Gaón me parece que tampoco traduce todo el Tanaj, traduce el Humash, y después otros, las cinco Megilot y algunas partes más, pero no creo que no traduce todo el Tanaj él. Ok. Y también es interesante, ¿no? Hablamos la semana pasada mucho de la Septuaginta y de la traducción al griego para hablar de Filón de Alejandría y cómo la importancia de la traducción al árabe de la Torá también. Habla también de Sadia Gaon como el lingüista y toda su gran obra y aporte a todo lo que después va a ser las etimologías y al mundo del hebreo. Sadia Gaon como poeta. Sade Aon como un hombre de alajá, entendiendo que en ese momento no existían los códigos alágicos legales que van a existir después, sino monografías o responsas también, y Sade Aon como polemicista, ¿no? Que también algo interesante que seguramente vas a traer, como Sade Gaon defiende al movimiento rabínico frente a otros movimientos no rabínicos o que se desviaron del rabinismo, como después se van a conocer tiempo después como los caraítas. Así que esto es un poquito de un hombre polifacético de finales del siglo IX, pero ahora te escucho que nos cuentes un poco más de quién fue Sadia Gaón, su contexto histórico, para entrar al personaje. Bueno, primero dijimos, ya lo mencionamos, Rivís Gaón vivió en el 882 y 942. Obviamente estamos hablando después de la era común, desde ya. Que de hecho hoy en día sabemos que es 882, pero
durante muchos años se decía que nació en el 892, pero bueno, a partir de ciertos descubrimientos que hubo en la Guinizá del Cairo, famosa historia que no voy a entrar en ahora, se dice que es en el 882. Eh, Estamos hablando que él nació en Egipto, después vivió un tiempo en la tierra de Israel, un tiempito también en Siria, en Alepo, y después en Bagdad, y va a ser, primero va a estar me estoy adelantando un poquito, pero en la yeshiva de Pumbedita, después como Rosh Yeshiva, de la yeshiva de Sura, que eran los dos grandes centros del judaísmo rabínico de la época. Ahora dijimos que vivió en Bagdad. Bagdad, estamos hablando, era la capital del califato abásida o abasi, que era el califato más importante del mundo islámico. Y no solamente que era el califato del mundo islámico, sino que estamos hablando que era la capital intelectual, diría, del mundo en general. Bien. Eh, en ese lugar, por ejemplo, estaba lo que se llama el Bait al-Hikma o la Casa de la Sabiduría, que era un espacio donde había una academia, también había una biblioteca. O sea que era un lugar, más allá de ser la capital administrativa del imperio más importante de la época, era un lugar de muchísimo movimiento y efervescencia cultural y religiosa. Pensemos que estamos hablando en lo que antes era Persia, que había caído en el siglo VII a manos de los musulmanes. Entonces estamos en un lugar que tenemos por un lado musulmanes, mayoría pero persas, minorías cristianas, minorías judías, y encima dentro de los judíos también vamos a tener distintos grupos. Van a estar los judíos rabínicos, todos nosotros, la gran mayoría por lo menos, descendemos de judíos rabínicos, pero también va a haber un grupo que son los judíos caraítas, desde mediados del siglo VIII, que van a discutir la hegemonía del rabinismo y lo que van a decir, muy resumido, es que la Torá oral no es autoritativa ni es obligatoria, sino que, que el judío se tiene que guiar solamente por el texto de la Torá escrita. Entonces, ¿por qué esto es importante? Y bueno, porque tenemos una serie de ataques, vamos a decir, al judaísmo rabínico tradicional. Por un lado, de otras religiones, por otro lado, un enemigo interno que son los caraítas, y normalmente siempre lo que vamos a ver es que la filosofía se moviliza justamente cuando hay algún tipo de desafío intelectual que exige algún tipo de respuesta, ¿no? Ahí quiero hacer hincapié en esto que decís y hacerte unas par de preguntas para ir abriendo un par de ventanas más. Primero, esto es importante, el salto histórico, ¿no? Va a ser el único momento de la historia donde van a pasar 8 o 9 siglos entre un filósofo importante y otro. Después de Sabia Gaón y después durante toda la Edad Media, Edad Moderna, contemporánea, van a venir por décadas en el mismo año. La primera pregunta es, ¿por qué se da este salto tan importante de tiempo? Te sumo una pregunta más antes que respondas. También dos otras ideas interesantes que planteas. La primera es cómo estos dos filósofos se desarrollan en los centros culturales de la época, ya sea Alejandría en Egipto en el siglo I antes de la era común o Bagdad en el siglo IX, y cómo hay una idea de una biblioteca central, ¿no? La biblioteca de Alejandría y la biblioteca y lugar de estudio de Bagdad, como lugar para desarrollar a filósofos judíos que son parte de este etos cultural, pero dan una respuesta judía a lo que pasa en el mundo. Entonces, me gustaría que hagas referencia a estas dos ideas. Sí, empezando por el principio, ¿por qué este salto? Porque obviamente que hay pensamiento judío entre Filón de Alejandría y Rabbi Sadia Gaón. Porque desde ya que es la época en la cual se va a escribir la Mishnah, los dos Talmud, se va a escribir también un montón y se van a transmitir un montón de Midrashim, que son una forma de pensamiento. Lo que no es, la mayoría va a considerar que no es algo sistemático y por eso no es filosófico. Después, como siempre, y lo vimos la vez pasada, bueno, la definición de filosofía, ¿cuál es el límite entre un pensamiento y algo que es filosofía? Hay ciertos grises.
pero lo que me parece que podemos distinguir es eso, es la sistematicidad, por un lado, y por otro lado, que es un poquito más difícil de explicarlo así en el aire, pero el género literario. O Mm. sea, cuando uno lee, por ejemplo, un Midrash, en general el Midrash parte del texto bíblico y empieza a hacer relaciones entre distintos textos bíblicos para llegar a algún tipo de conclusión. En cambio, lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Rubisa de Gaón, va a ser un libro dedicado a, eh, de manera sistemática, discutir con distintas teorías sobre distintos temas y plantear cuál es la teoría correcta frente a esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando habla de la creación del mundo, si el mundo fue creado, es eterno, cómo fue creado, etcétera, trae una lista no me acuerdo el número exacto, pero digamos 12 o 13 teorías diferentes, ¿bien? Y va a decir, bueno, esta es correcta por tal motivo, esta no es correcta, y va a traer argumentos, Mm. va a traer pruebas, que después hay que ver si lógicamente son correctas o no, pero hay un intento de explicar de manera racional, sistemática, el asunto y no solamente de hacer una exégesis o Sí, un yo creo que comentario. lo que sumaría a eso es que quizás uno puede ir buscando la Salahot o Midrashim o Agadot sobre Hillel o Rabbi Akiva o Ramón Gamliel, muchos personajes que aparecen en entre Filón de Alejandría y Sadia Gaón, y tratar de abarcar el pensamiento, pero bueno, no escriben su propia obra. Y creo que No eso también tenemos es un interesante. autor, no que tenemos un libro escrito por tal Rabbi Akiva. rabino. Ujú. En todo caso, lo sumo quizás en la escuela de tal, con suerte, digamos, ¿no? Sí, Porque, Tana de Bey Eliyahu, la escuela de Bey Eliyahu, o de Rabbi Akiva, o de Rabbi Shimon Bar Yochai, o Rabbi Ishmael, como... Pero también lo que es interesante es que estos autores, Filón de Alejandría y Sadia Gaón, Filón de Alejandría hacia final de la época bíblica, llamémosla, y Sadia Gaón hacia final de la época rabínica, llamémoslo, también escriben libros con nombre propio y son de ellos. En cambio, tanto el Tanaj como es, es una escritura de varios autores, sí, por el propio Talmud, no estoy sí, es diciendo una ninguna escritura herejía. anónima. Es una No es escritura anónima y consensuada por, digamos, es una agrupación de textos canonizados que llamamos Tanaj, Biblia hebrea, o Mishnah o Talmud. Rabbi Yehuda Nassim no es el autor de la Mishnah, es el compilador. Rabini y Rav Ashi son compiladores de cientos de personajes. Entonces ahí nos da como una idea de pensamiento talmúdico o pensamiento bíblico con toda la diversidad. En cambio, en Filón de Alejandría o en Santiago y muchos otros, es un pensamiento de un rabino, de un sabio, de un filósofo. Sí, totalmente. De hecho, Manitou, que fue un filósofo y rabino francés, que después fue a vivir a Israel, él plantea justamente eso, dice, el pensamiento judío eh, es anónimo. O sea, Mm, él va a me gusta. defender justamente la reivindicación de la Agadá, del Midrash, de los textos talmúdicos y demás, como la fuente primaria del pensamiento judío y no tanto los libros que uno encontraría en un manual en general de filosofía judía, ¿no? Como justamente el Sefer Emunot Vedeot de Rivi Sadia Gaon, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vayamos un poquito más hacia Aragón. ¿Hay algo más del contexto histórico de su persona que quieras sumar para entender el personaje antes de sus ideas? Lo otro que podemos sumar, que en términos filosóficos no sé si es tan relevante, pero bueno, ya que estamos, es, por un lado, que él va a ser una figura muy fuerte, con un liderazgo muy fuerte, y va a tener conflictos por eso. Por un lado, va a haber un conflicto que lo va a tener con el rey Galuta o Rosh Agolá, o sea, el exilarca, que sería como una especie de líder político de la judería de Babilonia, que va a terminar después de un tiempo en son de paz. Y por otro lado, también va a tener polémicas con los líderes del judaísmo rabínico en Israel, ¿no? En la tierra de Israel, Por el lo cual eso también calendario, está ¿no? marcando un poco una cierta disputa de las hegemonías entre los judíos de Babilonia y los judíos de, eh, de Israel. Y lo otro que quizás podríamos sumar para el contexto filosófico es que mucha gente piensa que Rabbi Sadia Gaon es el primer filósofo judío medieval,
Mm, Hoy sabemos que no es así. Tiene algunos antecesores de una generación antes, ¿no? Como Itzhak Israeli, que también es egipcio, o Al-Muqammas, que no me acuerdo si creo que era de Bagdad, ahora me entró la duda, que son anteriores a él, pero que lo que tenemos no fueron tan influyentes a largo plazo en el pensamiento judío. Y bueno, también tiene algunos contemporáneos, principalmente caraítas, mm. que justamente él les está contestando y está polemizando, como dijimos ya antes, con ellos, como por ejemplo Al-Kirkisani y alguno más. Sí. Y también una cosa que recuerdo haber aprendido de Sadia Gaon en su momento, que no venía de una familia de Geonim clásicos, ¿no? El Gaón era el sabio que era el Rosh Yeshiva, el sabio más importante de la época, el que controlaba no el poder político, sino el poder, vamos a llamar, religioso, educativo de las yeshivot, y normalmente era de padre a hijo, ¿no? Era Sí, de casi cada hijo una, y de Babilonia. Él es el primer Gaón que no nació en Babilonia. claro, que él nace en Egipto y no de familia de Geonim, entonces también es un advenedizo, vamos a decirlo, en el mundo de los Geonim. Totalmente. Es, digamos, es alguien de afuera, Ujú. disruptivo de alguna manera. Él es elegido por algunos líderes babilónicos, o sea que evidentemente le ven dotes de liderazgo, le ven la capacidad, indudablemente, pero también probablemente es porque el mundo está cambiando, ¿no? O sea, normalmente Claro. cuando uno decide hacer un cambio disruptivo es porque hay algo que ya no funciona como funcionaba antes, ¿no? Eso me parece que me hace acordar a Hillel y el famoso Midrash Midrash, historia en Pesajim, donde él también viene de Babilonia y no viene de una familia de Nesiim, llamémoslo, de los líderes comunitarios tradicionales y pobre, pero muy sabio, y también es elegido como nací, y de ahí empieza una nueva linaje. Totalmente, sí, totalmente. Obviamente estamos hablando de otro contexto histórico, pero la idea de que viene alguien de afuera Ujú. a generar un cambio, eh, indudablemente podemos aplicarlo. Maravilloso. Entonces, ¿cómo nos quieres llevar a este recorrido sobre las ideas de Sadia Gaon? Bueno, quizás lo que podemos empezar es hablando de cuál es el movimiento filosófico al que uno puede poner a Rivisa Gaon, ¿no? Y el movimiento filosófico que normalmente se lo asocia es lo que llamaba el Kalam. Kalam es Mm, la teología musulmana, la teología islámica, eh, que las obras del Kalam seguían un patrón, una estructura muy básicamente estructurada, perdón por la repetición, y que si uno agarra el libro de las creencias y las doctrinas de Revisa de Gaón, lo sigue al pie de la letra prácticamente. Empieza hablando de epistemología, o sea, cuáles son las fuentes del conocimiento. Así empieza el libro también de Revisa de Gaón. Después hablan de la creación del mundo, de la unidad de Dios, a partir de eso, la cuestión muy importante en la filosofía de la Edad Media, los atributos de Dios, ahora vamos ujú. a explicar un poquito más, y después sigue con la justicia de Dios, o sea, eh, La Teodicea. la teodicea por un lado, o sea, por qué le pasan cosas malas a los buenos y cosas malas malas a los buenos y cosas buenas a los malos, pero también las leyes de Dios, sea la Torá, sea el Corán, sea la Biblia cristiana, ¿son justas o no? Mm, ¿Bien? ¿Son morales? ¿No son morales? Y después, sí, ya a cuestiones específicamente relacionadas con la religión, básicamente todo lo que tiene que ver con la profecía y lo que se llama la vida después de la muerte, la recompensa del castigo, etcétera. Y esa estructura es básicamente la estructura de este libro. Son 10 libros o 10 tomos, si se quiere. Y sigue básicamente, prácticamente linealmente esa estructura. Eh, Y ahí ahora, es donde hace referencia a esta idea de judeo-islam, ¿no? claro, o sea, Eh, para entender, cuando uno lee las obras del Kalam, no es un copy-paste, nunca es copiar, pegar tal cual desde ya, porque siempre hay un cierto grado de adaptación.
pero hay una serie o sea, en este caso hablé de la estructura, pero también de ideas que, como dijimos ya la vez pasada también, nadie piensa en el aire, nadie piensa en el abstracto y en el vacío, todos pensamos también de acuerdo al contexto, en este caso cultural, religioso, en el cual estamos inmersos y las preguntas que nos hacemos y las respuestas que encontramos tienen que ver también con las cosas que se están discutiendo, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en este caso, eh, revisa a Gabón, cuando empieza el libro habla de las fuentes de conocimiento, ¿no? Y él va a decir cuáles son las fuentes de conocimiento, por un lado los sentidos, ¿no? El tacto, la vista, el oído, etcétera. Ujú, Por otro lado, la- el intelecto, bien, la razón, que son, digamos, cosas que uno entiende intuitivamente que esto es así. Él va a incluir acá qué está bien y qué está mal, pero podríamos decir 2 más 2 es 4. El todo es mayor que la suma de las partes. Después está la inferencia lógica, que sería, bueno, yo ya sé esto, sé A, sé B, puedo deducir C. ujú, Y él va a agregar una cuarta, que es la tradición. mm. O sea, ¿por qué yo sé que esto es así? Porque mi papá me enseñó que es así. No es que me lo puse a investigar. Y confío que lo que mi papá me dijo es verdad, porque, bueno, se lo dijo su papá y así sucesivamente, ¿no? Eh, Ahí es donde ves el valor judío o el valor, digamos, rabínico dentro de lo judío, cuando la Mesorá, la transmisión, es un valor por sí mismo de conocimiento, ¿no? Ahí creo que hay un hidush en esto. claro, o sea, ahí lo que agrega o sea, por un lado es una especie, o sea, es reconocer el valor del texto de la Torá, pero también reconocer el valor de la tradición en contraposición, por ejemplo, a un caraíta, ¿no? Ujú, Por ejemplo. ujú. Que hoy, bueno, claramente, creo que de hoy cualquier libro filosófico que debata el origen de las ideas y la veracidad y demás, no necesariamente puede poner a la tradición como una fuente de conocimiento, pero debe estar puesta en disputa por los estándares de conocimiento científicos, lógicos, y no simplemente porque así lo escuchamos de Moshe en el monte Sinaí y después se lo pasó a Yoshua y Yoshua a los jueces y los jueces a los hombres de la gran asamblea, a los profetas y después a Hillel y ahí llegamos hasta hoy en día. No es una fuente de conocimiento en sí hoy. Sí, a ver, no, es una discusión epistemológica, obviamente. En general, en la modernidad se le va a dar mucha más importancia al yo como el que define, el que tiene la capacidad de definir si algo es verdadero o falso, o si algo es correcto o incorrecto en términos morales. eh, que bueno, es el famoso, por ejemplo, de Descartes, pienso luego existo, ¿no? O sea, eh, en este caso, pero sí, o sea, a ver, como todo disputa filosófica, si uno se mete en epistemología, por ejemplo, Popper va a darle un valor a la tradición cuando habla de las ciencias. No una tradición religiosa, pero Hmm, sí el concepto de que eh, la mayoría de las cosas que pensamos, en realidad, las aceptamos muchas veces como dadas porque alguien nos dijo y confiamos en su criterio. No es que estamos testeando y chequeando todo el tiempo las cosas claro, en la sería vida real. imposible vivir, sería imposible vivir si no, como también de vuelta, me hace acordar al Midrash ahí en Shabbat sobre Hillel, cuando alguien le quiere enseñar la Torá y solamente la Torá escrita y no la Torá oral y Hillel le dice, ok, no hay problema, es como, y le enseño, bueno, esta es la Aleph, que suena como una A, esta es la Bet, suena como una B, esta es la Gimel, suena como una G, al día siguiente le hace sonar cada una de la Aleph, Bet y la Gimel como otras letras y dice, pero pará, ¿me enseñaste que no era así? No, era la tradición, ¿no? Esa era la Torá oral. Pues también me parece ahí interesante eso y rescatar, más allá de la mayoría de nosotros no somos filósofos y tenemos un sistema de pensamiento clásico y claro en todo, pero retomar también como parte de la vida judía y como los judíos miramos nuestra propia tradición y nuestras prácticas y demás, como la mesorá, como la tradición, como un valor inalienable también del conocimiento. Que no todo tiene que pasar por la lógica,
no todo tiene que pasar por la inferencia, no todo tiene que pasar por la profecía. Hay un valor en la mesora. Así es como hacía mi papá, así es como hacía mi abuela, y así lo sigo haciendo. Hay un valor en los judíos de eso y me gusta rescatar esto de Sadia Gaon, que me parece interesante que traes ese. Sí, o sea, la idea justamente es un equilibrio, ¿no? O sea, dijimos que están esas cuatro fuentes, no es una sí, la otra no. Hay que ver en cada contexto a cuál le damos más importancia o más valor, ¿no? O sea, eh, ahí entramos en una de las discusiones más conocidas en la filosofía, que tiene que ver con la cuestión de la revelación y la razón, ¿no? O la fe y el intelecto, como lo quieran plantear, que es, bueno, eh, la revelación es fuente de conocimiento, ¿no? Y por otro lado, la razón es fuente de conocimiento. ¿Qué pasa? Primero, ¿qué pasa cuando se contradicen? Segundo, si es que hay que armonizarlas, ¿cómo las armonizo? Y tercero, si Dios ya me dijo que esto es así, ¿Para qué ¿qué necesito saberlo? valor le tengo que dar a la razón? Y a la inversa, si ya sé que esto es así porque la razón me lo dice, ¿de qué me sirve la revelación? ¿No? Entonces, Luis Diagón creo que va a decir algo que es interesante. Dice lo siguiente, dice, mira, la mayoría de los eh, errores que cometemos a la hora de pensar tiene que ver con el factor del tiempo. ¿Qué quiere decir? Nosotros pensamos, nuestro pensamiento es un proceso que transcurre en el tiempo, o sea, no es que pensamos en un segundo ya tenemos la respuesta, en un instante, sino que necesitamos analizar, que las cosas decanten. Es como cuando alguien está estudiando matemática y tiene que hacer 40 millones de ejercicios hasta que entiende y mecaniza cómo resolver ese tipo de ejercicio. O sea, necesitamos paciencia. Y la verdad que muchos de nosotros no tenemos paciencia. No tenemos el tiempo o las ganas de dedicar el esfuerzo que implica analizar con tanta profundidad un tema para Mm, poder llegar a una conclusión que uno pueda decir está sustentada, ¿no? Y por otro lado, somos todos diferentes. O sea, algunos tienen más capacidad para el pensamiento racional, otros son más emocionales, otros son más, tienen mayores capacidades para, no sé, hacer cosas manuales y otros como yo somos muy torpes en ese aspecto de la vida. Entonces, hay diferencias entre las personas. Entonces, lo que dice Ruiz Ayagón es, mira, la revelación es un atajo. mm. O sea, vos podés llegar a las verdades que están en la Torá a través del pensamiento intelectual. Pero como te va a llevar mucho tiempo, a la humanidad le va a llevar mucho tiempo llegar a eso, y además no todos vamos a llegar de la misma manera y demás, bueno, acá hay un atajo que te va a ayudar a guiar el pensamiento para poder después, para poder aplicarlo, y después cuando vos pienses con más tiempo, más relajado, vas a ver que vas a llegar a esas mismas conclusiones. O sea, en otras palabras, la razón vendría a verificar lo que ya sabemos. Ok. Bien, La revelación es el camino corto y la razón es el camino largo. digámoslo así. Y además también a veces pasa que, obviamente, hay cosas que quizás, bueno, estamos todos de acuerdo que está mal asesinar. Ok. Ahora, ¿cómo definimos el asesinato? Quizás lo que en una cultura es considerado un asesinato, en otra cultura es considerado algo, no sé, una muerte En eh, defensa propia, justificada, defensa propia, por ejemplo, o la pena de muerte. O o la sea, eutanasia, la pena de muerte o el aborto. Vamos a poner. claro, Ok, exactamente. O sea, los parámetros en los casos grises son mucho más difíciles. correcto. Incluso si estamos de acuerdo en las cosas básicas, que hay que ver si estamos de acuerdo, ¿no? Pero Y para eso la revelación ayuda a lo que la razón va a ser más puesto en disputa, dependiendo del lugar, el exactamente. contexto y demás. Bárbaro. Y en relación a eso, recuerdo, estudiando hace años, que uno de los grandes Hidushim o algo que traía nuestro profesor, tenía que ver con esta idea, justo, estamos grabando esto en Parashat Hukat, de la idea de diferenciar los mandamientos entre mandamientos racionales o shmiot, ¿no? Mandamientos, no sé cómo traducir shmiot, que uno escucha, escuchados que son parte de la tradición, que son hukim, que son leyes
que racionalmente no llegamos a entender el porqué, pero aún así las aceptamos. Contanos un poco de cómo él Bien. clasifica las mitzvot y por qué es importante en su lineamiento La filosófico. distinción, leyes de la razón y leyes, digamos, de la escucha más que de la revelación, en árabe es sharai akliya, que sería mitzvot sikliot, leyes racionales o intelectuales, y las leyes de la revelación o de la escucha es sharai samia o shamia, no sé cómo se pronuncia, que es Ok. mitzvot shemiot, o sea, de la escucha. La escucha también en árabe tiene una connotación de disciplina o de obediencia, de hacer caso. Mm, Bien, entonces, digamos, de la razón y de la escucha, ¿no? Las leyes de la razón son racionales, o sea, cualquier ser humano podría deducirlas por sí mismo, sin necesidad de la revelación. Por ejemplo, el robo, el asesinato, el adulterio. En cambio, las leyes de la escucha o de la revelación no son cosas que la razón apruebe o desapruebe en sí mismas, sino que, bueno, ahora que está la Torá y me dijo que hay que hacerlo, puedo encontrarle un sentido, puedo encontrar una lógica a posteriori. ¿Es Pero importante encontrar la lógica para Sadia o no? sí, ahora vamos a ver el caso. Sí, ¿qué caso sería? Por ejemplo, el Shabbat, las leyes de Kasher. eh, sí, o sea, ¿por qué es importante? Porque no es una distinción, que esto es un error que mucha gente comete, entre leyes rituales versus leyes morales. Mm, Eso es otra cosa. O leyes ceremoniales versus leyes morales o éticas. ¿Por sociales, qué? sí. Porque, por ejemplo, para Revisa y Gaón, servir a Dios, o sea, rezar o hacer ayuno, no es una ley de la escucha o de la revelación, sino que es una ley racional. Mm, Es una mitzvah sijlí para él. O sea, para él tiene todo el sentido racional. O sea, el ser humano sin Torah también llegaría a la conclusión de que tiene que rendir culto a Dios. correcto. Eh, entonces es un punto importante. Ahora, las mitzvot no, o sea, incluso las mitzvot que son sijliot, o sea, que son racionales, necesitamos el parámetro de la Torá para que nos defina los detalles, como decíamos el caso antes del asesinato, si el aborto es un asesinato o no, por ejemplo. Y por otro lado también las que son shemiot, que son de la escucha, de la revelación, también necesitamos la razón para, a posteriori, aunque sea, encontrar qué sentido tienen. Mm. Entonces, no es que En sea una contraposición quizás a, dicotomía. claro, pero en Bueno, contraposición quizás a otra escuela de pensamiento, llamamos filosófico, dentro del mundo rabínico, como el ejemplo pragmático de la parada humana, de la vaca bermeja, que hablamos de que no hay razón en sí, que todos buscaron las razones, que Shlomo buscó la razón y que no se encontró una razón, y que incluso como parte de, quizás hoy podríamos decir, un pensamiento jaredí, que es mucho más importante cumplir las mitzvot cuando no entendemos la razón, porque es la sumisión absoluta al mandato divino, que si le encontramos una razón, que entonces si le encontramos una razón, quizás no estamos cumpliendo la mitzvah porque es el mandato divino, sino porque le encontramos el sentido. sí, sí, de hecho también esto, hablando un poco del contexto filosófico del mundo islámico de la época, va a correlacionar una pregunta típica que ya aparece en Platón, ¿no? Que es, Dios no me ordena, por ejemplo, no matar o comer kasher o lo que sea, no importa. ¿Eso es porque es bueno en sí mismo o es bueno porque me lo ordenó Dios? ¿Se entiende? O sea, hay Mm. un estándar de ¿Es justicia ontológicamente y de bueno o bien el cerdo es independiente a ontológicamente Dios. malo o el cerdo no hay ningún problema, simplemente está prohibido? Exactamente. Entonces, bueno, eso justamente es una discusión entre los filósofos musulmanes de la época, la escuela mutasilita o mutasili, va a defender que hay un estándar objetivo, independiente de justicia, o sea, hay un bien que no, más allá de lo que diga la Torá, el Corán o el texto religioso que uno siga, mientras que los asharitas van a decir que no, que Dios es la fuente de los valores y que no hay un estándar independiente. Mm. Bueno, en ese contexto,
revisa Diagón y prácticamente, por no decir todos, no me quiero arriesgar a decir todos, pero hasta donde yo sé, todos los pensadores judíos van a defender que hay un estándar objetivo de qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo correcto en términos morales, independiente de la Torá, Uno independiente de la podría llegar a la revelación. misma conclusión racionalmente. Exactamente. Ok. Ujú. No sé si estoy de acuerdo yo, pero está bien. Sí, bueno, hay gente que puede estar en desacuerdo, de hecho, esta es mi... No, O a sea, mí me gusta pensar la idea de que el cerdo en sí, no tiene nada de malo y que es una decisión axiomática de los judíos de rechazar el cerdo. No porque el cerdo sea un animal malo, malvado, impuro en sí mismo. Digamos, lo mismo que en el mundo hindú, la vaca es un elemento sagrado y nosotros no tenemos ningún problema comerla si es matada de una forma kasher. A mí me gusta más, me parece que voy con la otra escuela, pero está bien, no, es a ver, discrepo. puede ser también, puede ser, esto no sé si trae tanto Rabí Sadia Gaón, es más Maimónides, pero puede ser que haya una lógica general, un sentido, un motivo general de la mitzvah, pero que los detalles sean más Ingenioso. arbitrarios. Sí, O ok. sea, ¿qué quiere decir? Bueno, hay una lógica de restringir la dieta, por ejemplo, para el autocontrol y la disciplina de la persona. Ahora, con qué alimento está prohibido o permitido? Quizás es más arbitrario. En el caso de Revisa Diagón, la explicación que trae, el motivo que trae del kashrut es bastante diferente. A ver, ¿cuál es? Dice que, dice algo así, mira, cuando la Torah prohíbe comer determinados animales, lo que hace es que la gente evite adorar esos animales como si fueran dioses o ídolos. Ok. ¿Por qué? Porque si algo no se puede comer, algo es taref, algo es impuro, digámoslo así, bueno, entonces no va a servir de alimento, entonces no le vas a dar un valor sagrado. Como la vaca en la India. Claro, exactamente. Un poco eso de la vaca de India habría que ver si están así, pero bueno, en principio es una idea que Ok, yo la verdad que no la había visto en otros lados, para ser sincero, y me llamó la atención. Pero bueno, así trae. ok. ¿Y cómo seguimos? ¿Cuáles son los otros grandes temas, aportes, novedades que trae Sadia Gaon en utilizar el Kalam, esta filosofía islámica, desde una perspectiva judía? Yo creo que podemos agregar un elemento que me parece que al día de hoy sigue teniendo cierta relevancia y que obviamente, como todo, es discutido, pero que tiene que ver con cuál es el rol del ser humano en el universo. Según Revisa Diagabal, el ser humano es el centro y el objetivo de toda la creación. Bien, ¿por qué? Porque tiene libre albedrío, que es algo único que no tienen otras creaciones, otros seres vivos, otros animales, etcétera. Ahora, el libre albedrío también implica que el ser humano está sujeto al cambio, ¿bien? Al movimiento, y por ende que puede ser mejor de lo que era ayer, ¿no? O sea, no somos perfectos, pero podemos mejorarnos, somos perfectibles, ¿bien? Eh, eso es interesante porque desde otro lugar va a aparecer también en otras obras mucho más relacionadas con la Kabbalah, por ejemplo, de que el ser humano es el centro de la creación a través de las influencias que tiene, digamos, lo cósmicas, pero que contrasta con otra escuela de pensamiento que es la escuela de Maimónides, por ejemplo, que le va a decir que no, que el ser humano es una creación eh, importante, vamos a decir, pero no el centro, no la más importante de todas. Eh, entonces me parece que ese es un elemento para analizar también pensando cómo era la cosmología, cómo pensaban el mundo, el universo en esa época, cómo lo pensamos nosotros, ¿no? O sea, cuál es nuestro rol, no solamente en el planeta Tierra, sino en todo el cosmos, en todo el universo en general. Eh, Ahora, en relación a eso, también revisaría vamos a hablar de un tema importantísimo en la ética que tiene que ver con el desarrollo de las midot, ¿no? De las cualidades morales, de las virtudes y de los vicios. Y creo que acá me interesa traer algo que es muy interesante. Yo le voy a decir, mira, el ser humano es muy complejo
Y no todos los seres humanos buscamos lo mismo. Hay distintos objetivos, digamos, que podemos tener en la vida y tener una lista de, creo que eran 13 si no me equivoco, objetivos diferentes que uno puede tener en la vida. Por ejemplo, uno puede tener como objetivo obtener bienes materiales, puede tener como objetivo el amor a una persona, el amor pasional a una persona, puede tener como objetivo el dinero, puede tener la descendencia, tener hijos, transmitirles cosas, tener mucho poder, eh, conocer cosas, adorar a Dios, disfrutar de la vida. Mm, Bueno, y lo que voy a decir, entre todas, es, mira, la vida no se trata de una sola de estas cosas. No es una sí, la otra no. Es un equilibrio. Hay que exacto. buscar un balance entre todas estas objetivos. O sea, no es una sí y otra no. No es, por ejemplo, me dedico solamente a rezar y 100% a Dios. Tampoco me dedico solamente al negocio de ganar plata. Tampoco me dedico solamente a ser un filósofo estudioso de libros. Tampoco me dedico solamente no sé, a alcanzar el poder político, a dominar sobre otros. Es un equilibrio que, dependiendo de la persona, bueno, va a predominar uno u otro. Depende de cada uno tiene su propia mezcla, sus propias cualidades, su propia personalidad. Pero me parece algo interesante porque uno esperaría de un pensador religioso quizás, bueno, no, el objetivo último es Dios, indudablemente, pero pará, ¿en qué? ¿En qué contexto? O sea, no es solamente rezar. Rezar entra en una vida eh, equilibrada, digámoslo así. Ujú. ¿Algo más para aportar de Sadia Gaón? ¿Algún ejemplo, como antes habías dicho, el de Kashrut, para entender la perspectiva filosófica de alguna otra mitzvah, de alguna otra práctica judía, de alguna festividad? Yo recuerdo ese texto popularizado de Sadia Gaón sobre las diferentes razones del uso del shofar, ¿no? En Rosh Hashanah, las Sí, tienes reminiscencias, razón. ¿no? Sí, al mundo por venir, o a la voz profética, o a la Keida Itzhak, o al monte Sinaí, que también me parece que carga de perspectiva, de pensamiento, de filosofía, un ritual, ¿no? Que es el toque del cuerno de un carnero en el año nuevo judío, y lo llena de sentido, ¿no? Que también es parte de ser un filósofo, es de llenar de sentidos y de niveles, ¿no? Las prácticas que hacemos. Sí, o sea, hay un ejemplo que quizás es simple, pero que me parece significativo, que es, lo aplica al Shabbat y a los Hagim en general, a las festividades, que es, bueno, ¿por qué hay días especiales dedicados a lo que hoy llamaríamos la espiritualidad? Y la explicación es muy simple, dice, bueno, perdón, para poder justamente dedicarnos a rezar, a ayunar llegado el caso, al culto a Dios, a adorar a Dios, pero no en un sentido solamente uno pensaría, cuando uno habla manos de adorar a Dios, uno piensa como en algo como muy pomposo, ¿no? Pero en el sentido de que, bueno, poder parar la pelota, ¿no? Salir un poquito de la rutina y dedicar también a lo que llamaríamos hoy la espiritualidad. Es algo que hoy parece un lugar común decirlo, pero en realidad justamente tiene que ver con eh, lo que decíamos antes, ¿no? De esa cuestión de que, mira, hay cosas que quizás por la razón no llego, pero una vez que tengo que lo hago, entiendo que tiene una lógica, que tiene un motivo, que no es algo meramente eh, arbitrario, ¿no? Mm. Empezaste a hablar, hiciste mucho hincapié y fue el tema central, ¿no? Como lo propusiste, de este pensamiento judeo-islámico, judeo-musulmán, en contraposición al pensamiento judeo-cristiano. Creo que es importante enfatizar el lugar, Bagdad, el Kalam como filosofía islámica, que su Sefer Emunot Bedeot lo podemos citar en hebreo, porque quizás vos y yo leemos hebreo, pero fue escrito en árabe.
en judeo-árabe, como la gran mayoría de los filósofos judíos de la época, también va a hablar va a escribir por lo menos este tipo de textos filosóficos en el idioma popular, en la lengua franca del momento, que era el árabe, quizás. Em, ¿En qué otros aspectos? ¿No? Y me parece importante reivindicarlo esto, no solamente una cuestión filosófica, sino, te diría, hasta moral y política, ese me atrevería a decir. Si coincidís conmigo o no, con todo el conflicto entre israelíes y palestinos, el terrorismo islamista, la radicalización, también noto una cierta xenofobia, racismo y hasta por parte de muchos judíos y cristianos también contra todo lo que es islámico, todo lo que es musulmán es percibido como retrasado, como extremista y demás. Y me parece que estos encuentros en otro momento de la historia nos pueden ayudar a ver otra cara, ¿no?, del Islam. Sí, totalmente. A ver, sin entrar en la política contemporánea, la realidad es que si nos ponemos en el contexto de Rivera Sadia Gaon, más del 90% de los judíos están viviendo en tierras islámicas. O sea, en ese momento, lo que nosotros llamamos Ashkenazí, ¿no? Judíos en tierras europeas, era muy, muy minoritario en el mundo judío e indudablemente la civilización islámica era mucho más avanzada que la civilización europea occidental cristiana, ¿no? O sea, nadie puede poner prácticamente en disputa eso. Y los judíos estaban bastante integrados a la sociedad eh, islamizada, llamémoslo, o sea, dominada por el Islam, y vivía, o sea, existía el concepto que se llama el dhimmi. Dhimmi Ujú. es básicamente un pueblo, una minoría protegida por las autoridades musulmanas. Es decir, mientras pagues un impuesto especial y sigas ciertas restricciones que demuestran que sos una minoría justamente protegida, inferior a los musulmanes, vos podés vivir en este territorio. Eso aplicaba a judíos, a cristianos, como dijimos también a zoroastristas, que digamos, la Mm. religión de los persas. A pueblos Pero del libro. lo que es interesante en este contexto de Bagdad es que aparentemente llega a haber incluso, surge incipientemente lo que llaman las religiones comparadas. O sea, el análisis comparativo de las religiones. Hay filósofos eh, musulmanes que empiezan a hacer este tipo de análisis y hay debates filosóficos entre miembros de distintas religiones que, a diferencia del concepto que uno tiene un debate medieval religioso, que es lo que va a pasar más adelante Sí. con los judíos también, principalmente, por ejemplo, en España cristiana, que sí va a haber debates que no son debates realmente, sino que son intentos de convertir a los judíos demostrando la falsedad del judaísmo. En este contexto, los debates que hay filosóficos entre distintas religiones son debates en los cuales se pone y se acepta, bueno, dejemos de lado la revelación y discutamos filosóficamente a partir de la razón, a partir de las fuentes de conocimiento aceptadas globalmente y obviamente tampoco quiero vender algo que sea Sí, sí, idílico y sí. utópico, no seamos ingenuos, pero tenemos que tener en cuenta este contexto, tenemos que pensar en algo más cercano a hoy en día, eh, digamos, Estados Unidos, por poner un ejemplo, que la realidad de un judío hoy en Irán, ¿bien? Para contextualizar en ese sentido. Maravilloso. Sí, eso me pareció interesante, digamos, porque si bien estamos hablando de filosofía y de filósofos judíos, eh, siento que no tiene que ser solamente un placer intelectual y una discusión filosófica, sino que cada uno de estos pensadores, en algunas de sus ideas y en sus contextos históricos y en sus disputas y en sus polémicas y demás, también tiene que aportarnos algo para el día de hoy. Creo que conocer esto, saber esto y reivindicarlo, como que la realidad que vemos hoy no necesariamente tiene que ser la realidad que siempre existió y que debería seguir existiendo, que puede haber otra integración judea-musulmana, judeo-cristiana, islámica, judía e islámica cristiana, creo que es importante hacer resurgir esto. Creo que también es otro de los aportes
que podemos tener de estudiar este tipo de personajes? A ver, indudablemente si uno quiere hacer diálogo interreligioso con musulmanes, va a tener más, va a ser más fructífero hablar de estas cuestiones que ponerse a hablar de manera directa y sin un conocimiento previo de otra persona de el conflicto árabe-israelí. O sea, va a ser un puente mucho más fructífero, ¿no? Ujú. Eh, 100%. Maravilloso ese. ¿Algo más que hayas anotado, que te hayas anotado ahí que querías compartir con nosotros, enseñarnos sobre Sadia Gaon para empezar a cerrar? No, quizás podemos hablar de dos cositas o tres cositas. La primera, una frase que es muy famosa, que dice Revisa de Gaón, que le digo directamente en español: Israel, nuestra nación Israel, es una nación solo por, y acá viene una cosita interesante, normalmente se dice por la Torá, ¿no? Que la idea, cuando se aplica hoy en día, es justamente desde un punto de vista religioso, plantear la idea de que, mirá, nosotros, el único motivo por el cual existe el pueblo judío es por la Torá. O sea, no es que la Torá es una creación cultural del pueblo judío, sino que el pueblo judío existe gracias y a partir de la Torá. Y Ujú. por lo tanto, la forma de mantener el judaísmo es seguir cumpliendo la Torá. Pero si uno lee el original, no dice Torá, dice las Torot, en plural. O sea, la Torá escrita y la Torá oral. En el contexto, hay dos formas de entender esto. En realidad, la primera es Torah escrita y Torah oral, o sea, que está criticando ¿A a los los caraítas? caraítas, que solamente creen en la Torah escrita, y la otra es entenderlo como las Torot, o sea, Torotea en el sentido de las mitzvot, mitzvotea. Eh, o sea, de la práctica de las leyes religiosas, ¿no? Ok, Entonces eso me parece una frase interesante para ver cómo a veces también en la transmisión de un texto, en la traducción, se puede llegar a interpretar, dependiendo del contexto, de distinta manera, ¿no? ok. Me gusta, me gusta. Bien. Y bueno, y otra cosita que quizás quedó un poquito, que me parece que es importante cuando hablábamos del tema de las mitzvot, de los motivos de las mitzvot y, y- y cómo, de cuál es el rol de la fe, de la razón y demás. Bueno, si lo tenemos que traducir, esta cuestión de cómo si hay una autonomía de la moral y de la justicia o no, o depende de lo que dice la Torá y punto, uno podría decir lo siguiente, que lo que dice Revisa Diagon, dijimos, eh, hay una guía que es la Torá, ¿bien? Y hay después una forma de corregir de ciertas cosas que es la razón, ¿no? Y eso me parece que es muy importante cuando estudiamos la Torá, que es cómo interpretar. Porque a veces existe un concepto que creo que está equivocado, que es, eh, si la Torá dice que 2 más 2 son 3, 2 más 2 son 3 y punto. ¿Cómo vas a discutir a través de tu intelecto, de tu sentido común Ujú. o de tus sentidos, que no es así? Bueno, no, Revisa de Agón va a decir muy claramente que la Torá se explica de acuerdo a su sentido simple al Peyat, excepto que nuestros sentidos, o sea, la percepción sensorial, ¿no? El oído, el tacto, etcétera, contradigan el Peyat. O sea, si de repente la Torá me dice que enfrente mío no hay una computadora que está grabando esto, bueno, no le voy a creer. La Ujú. segunda es que el intelecto refute el Peyat, que eso, por ejemplo, va a aplicar cuando la Torá dice que Dios tiene cuerpo, ¿no? Tiene mano, Claro. tiene brazo, Se tiene entiende que es una ojos, metáfora y no. Ok. metáfora. La tercera es cuando haya dos versículos que se contradicen entre sí. Y la cuarta es cuando tengamos la tradición de los sabios, que no Ujú. vaya como el Peyat. Y obviamente esto conecta con lo que decíamos al principio de las fuentes de conocimiento. Maravilloso. Lo que es interesante, de vuelta, que tiene que ver con algo que dije varias veces ya, el equilibrio, el balance. No es una o la otra. Maravilloso. Ese, bueno.
Ya hicimos dos de, Dios mediante, muchos filósofos judíos, Filón de Alejandría, la última vez, hoy Rab Saadia Gaón, y nos vemos todos en un tercer encuentro de este ciclo de filósofos judíos. Gracias, Ese, por compartir tus conocimientos, explicarnos y hacernos llegar y entrar a cada uno de estos pensadores. Y nos vemos todos en un próximo episodio. Muchas gracias.